Señores, buenos días. Gracias por siempre estar con nosotros en este foro de opinión. Agradecidos como siempre de Dios porque nos permite vivir un día más. Hoy martes, ni te cases ni te embarques, pero tampoco de este grupo de hombres, Yaniris, te apartes. Estoy rodeada completamente de hombres en esta mañana, señores. Parece que vino casi el staff completo porque falta Eduardo Tavares, que está ausente, pero por aquí se encuentra el profesor José Ramón, está Claudio Montero, al igual que nuestro jefe Rubén Tejeda. Así que buenos días para ustedes, caballeros de este programa Foro de Opinión. Me tiraron una dura ahí. Saludo al país, saludo a todos, Claudio, José Ramón, Yaniri, a la gente que nos sigue aquí en la República Dominicana y en el exterior también, a través de la cobertura de redes, los canales 12 y 45 de Teleradio América. Muy buenos días. Claudio, esos rayitos te quedan bien. Sí, es natural. Distinguida Yaniris, saludo especial. Profesor José Ramón Rodríguez, don Rubén Tejeda. Tenemos que saludar a Eduardo, que sabemos que aunque no está aquí, no está monitoreando donde quiera que se encuentre. Amigos televidentes de Fórum, hoy será un verdadero fórum. De seguro que sí, varios temas interesantes. Yo le cedo el saludo a José Ramón. Saludo país, gracias por concedernos el privilegio de entrar a sus casas cada día. Como siempre, Foro de Opinión es un espacio para construir ciudadanía responsable y un país cada vez más democrático. Gracias por su atención. Señores, buenos días para todos ustedes. Dice Claudio que hoy va a ser un verdadero foro. Sí. Siempre, como mucha gente le pone nombre a los programas y lo busca por ahí y no tienen su nombre, no se asemeja a lo que hace, ¿no? Claro. Un foro es un escenario en el que se discuten temas. Y cuando se trata de opinión, entonces se trata de periodismo, ¿verdad? Nunca seríamos un foro público, ¿verdad? Usted tiene la opinión, que usted quiere. Ay, no. Y la gente tiene la opción también, porque en su momento aperturamos los teléfonos para que la gente pueda opinar sobre un tema determinado. Hoy me he sorprendido porque al llegar al camerino, Yaniri me ha resaltado que el gobierno ha dado un bono de 1.500 pesos y se va a repartir en la mitad del país, de las provincias del país. Luego irán a la otra parte, a las otras provincias. Pero parece que es un bono único, o sea que va a ser una sola entrega. Es una ayuda, una compensación. Yo pensé en principio que esta iba a ser una ayuda fija, mensual, pero resulta que no, que es un bono como de mitigación. Bono único. Bono único, ¿verdad? O sea, te dieron tu bono, como cuando te dan el bono de la madre, el bono que le dan a los congresistas de la habichuela con dulce también. Sí, porque le dan bonos para todo. Es un apoyo familiar. Es un apoyo a la familia. A las familias. Ese es el concepto que el gobierno de la República Dominicana y el presidente Luis Abinader le ha dado. Es un bono de apoyo familiar. Lo que debatíamos, recuerda, en el camerino, Rubén, era de que si el bono era único o si iba a haber una extensión por otros meses, pero lo que dice la nota de prensa, lo que dice la información que envió la misma presidencia es que es un bono único de 1.500 pesos para 1 millón de dominicanos que están viviendo una situación difícil y que de una manera u otra esto pudiera colaborar a mejorarla, por lo menos en el tiempo que la recibe. Pero le cae bien a la gente, le cae bien, la persona que no tiene nada. Además, es una política de asistencia social, usted lo sabe bien, José Ramón, que algunos gobiernos del mundo han optado en medio de la pandemia, de la crisis, de darle. Eso lo ha estado haciendo los Estados Unidos y en Europa también. En Luxemburgo, cuando comenzó la pandemia, que se cerró todo, el gobierno luxemburgués le depositó 10.000 euros a cada luxemburgués en su cuenta. Claro, estamos hablando de la nación más rica que hay en el mundo, de Luxemburgo. Entonces, pero es la actitud lo que se mide. Lo vemos en la diferencia
Para mucha gente 1.500 pesos no es nada, para una gran proporción de la gente, pero una persona que no tiene nada, que recibe, ¿verdad?, esa compensacioncita, pero yo valoro la actitud del gobierno de entender la magnitud del problema. Sí, ciertamente el problema está, y con esto el gobierno lo admite, lo asume como tal, o sea, Claro, entiende que hay admitirlo. una situación económica difícil en la República Dominicana y que por ello las familias necesitan mayores recursos. Esto quizás ya lo evidencia el gobierno con esta acción. Mucha gente como Rubén lo piensa, que 1.500 pesos le va a favorecer a esas familias. Yo así también lo entiendo, porque estoy segura que el gobierno está buscando las familias más pobres de la República Dominicana para entregárselas. Si es así, esos 1.500 pesos, por lo menos en el momento que los reciban, pues ellos van a sentir un alivio. Ahora, yo entiendo que también el gobierno debe trabajar conjuntamente con este tipo de ayudas sociales, debe tratar de buscar la forma de trabajar y planificar para que haya un método de ayudar a la clase media, porque el problema es que estamos ayudando a los pobres, pero la clase media que sustenta, que paga impuestos, también hay que ayudarla, porque si explotamos la clase media, el país se va a desbaratar completamente. Y hay una clase media que está al grito. Lo decíamos aquí ayer, la tarifa eléctrica está explotando los pequeños negocios de la República Dominicana. Creo que el gobierno lo que está haciendo... Los negocios, ya le digo. Sí, bueno, y a pero todos nosotros. Los negocios son que te está comiendo vivo la gente, No, ante la falta de control, bueno, Rubén, de los pero precios. si tú tienes una empresa, por ejemplo, que es una imprenta, por ejemplo, vamos a poner el caso, oye, ¿qué es lo que pasa? una imprenta, Rubén, un pequeño negocito que es de un usted va a un colmado, emprendedor. cuando tú compras un plátano en un colmado, hace rato que el colmado te está cobrando 10, 15 veces el origen del precio de ese plátano. Pero no todo se el está mundo, beneficiando. no todo el Entonces, mundo es un si tú me colmado. hablas de los hogares, cómo eso pudiera estar impactando, por eso el gobierno da una ayuda. Y el tema es los 1.500 pesos. Pues si nos metemos en esa discusión de qué pasa con el agiotismo, con la especulación en este país, eso mete miedo. Aquí le sacan los comerciantes beneficios a los altos precios, a la nominalidad de los precios. Mira lo que está pasando con la gasolina. Ahora mismo hay un tráfico fuera de serie de combustible hacia Haití. ¿Por qué? Porque en Haití la gasolina cuesta el 2 veces lo que cuesta en la República Dominicana. Yo he visto jipetas haitianas jamaqueándola para llenarle los tanques, para irse. Una cosa terrible. O sea, aquí hay muchos temas que se entrelazan. Tú le quitas, por ejemplo, tú dices la clase media. Bueno, la clase media siempre ha sido la que ha pagado los impuestos en la República Dominicana. Incluso aquí se dice, y los economistas sí lo han establecido, que aquí se paga impuestos el 40% de los ciudadanos, que hay un 60% que no pagan nada, dentro de lo que están los comerciantes, porque una parte de esos comerciantes se roban los cuartos que te cobran a ti de ITEVI, que no los registran. Por eso hicieron una huelga contra la maquinita. Esa es la realidad que hay que con eso. ¿Entiendes? Entonces, si tú dices, bueno, que tiene que mitigarse, y esto, los salarios hace rato que se estableció, que los salarios se disminuyeron, pero es aquí, en la República Dominicana, no aquí, eso en el mundo completo. Bueno, yo quiero insistir en que no renuncio a mi labor pedagógica y voy a dar una clasecita con el perdón de los televidentes en sus casas. Si una familia promedio en la República Dominicana tiene 4 miembros, de los 10 millones de personas que somos en la República Dominicana, estaríamos hablando de que en la República Dominicana hay 2.5 millones de familias. Si tú tienes que acudir a darle atención, un subsidio directo a 1 millón de esa familia, tú le estás dando subsidio al 40% de las familias del país. A mí eso me preocupa. Eso significa que más del 40% de las familias en la República Dominicana en estos momentos están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Saludo la intención del gobierno en ir en auxilio directo, pero aquí se hace necesario que la generación de ingresos mediante la creación de trabajo,
que le permita a las personas y a las familias de verdad salir de la pobreza es urgente. Las medidas de subsidio son atenciones de parche necesario, pero junto con eso hay que ir creando la base de que en los próximos 6 meses en la República Dominicana tienen que crearse entre 300 a 400 mil nuevos empleos para garantizar que no tengamos que de esa atención o bono único del que se habla se tenga que convertir en una asistencia permanente durante los últimos o por lo menos los próximos 2 años en la República Dominicana. Quiero llamar la atención de eso, de que si estamos dándole a 1 millón de familias, porque eso así fue que Yaniri ha hablado de personas, no, se habló de familia, 1 millón de familias. Eso significa casi el 40% de la familia. Una pregunta, profesor. ¿Aquí en algún momento se ha aplicado alguna política para combatir la pobreza? Sí, pero políticas públicas de asistencia, realmente. O sea, financiar pobreza. Por eso que hago la pregunta así de manera capciosa. Si se ha implementado política para erradicar la pobreza, la única política para erradicar pobreza es la educación. Sí. Y está en el piso. Bueno, sí. Vamos a ponerlo claro. Sí, pero está en el piso. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un Infotep, estamos hablando de un plan que directamente va a cambiar la vida de una familia a través de la educación, de esa educación técnica que la persona rápidamente, en 1 o 2 años, en 1 año y medio, hasta se puede insertar al mercado laboral. Se puede insertar al mercado laboral, ser productivo y ayudar a su familia, y no va a necesitar los 1.500 pesos que está dando el gobierno. Yo creo que de una manera u otra es con educación, como dice Rubén, que se va a combatir. Por eso es que digo que el gobierno debe tratar de buscar una solución en el cual pueda, porque al final la clase media, ¿verdad?, es la que está cargando con todo. Tiene que buscar la forma de hacer un balance y un equilibrio, porque hasta el momento la balanza está así. La clase media está completamente debajo, explotada, y también necesita, ¿qué necesita? Que su salario aumente, que sus salarios aumenten, se necesita, porque cada día por la inflación el salario es más pequeño. Usted nota que usted antes iba al supermercado con 8.000 pesos, pero hoy para comprar lo mismo tiene que ir con 15, tiene que ir con 12, con 13. O sea que al final la República Dominicana, y también estoy de acuerdo con el profesor, si la República Dominicana o el gobierno dominicano no empieza a aplicar esas políticas públicas reales para combatir el problema, porque óigame, dar la ayuda te va a ayudar, valga la redundancia, en ese momento, pero no te soluciona el problema. Entonces lo que estamos diciendo, que conjuntamente con esto el gobierno trate de buscar la solución real al problema, porque la República Dominicana entonces nosotros estaríamos como en una burbuja de la cual no podremos salir hasta que explote, y cuando explote entonces ahí nos veremos todos perjudicados, porque no habrá dinero ni para dar los 1.500 pesos a ese millón de familias, ni habrá dinero para aumentar los salarios, ni habrán entonces los empleos necesarios. Estamos tocando un tema, hemos entrado al debate de un tema muy interesante, la economía. La economía, profesor. La economía, profesora. Oiga, y la suerte de este país es que no ha tocado un presidente que escucha y que tiene su sentido puesto hacia el pueblo, así lo ha venido demostrando. Pero es un tema muy preocupante, el económico. Ustedes lo han dicho, es como un paliativo a esas familias, 1 millón de familias, 1.500 pesos, reiteramos, momentáneo, y no vendría a solucionar el problema a largo plazo, pero ha sido a lo que se ha visto compelido el señor presidente, me imagino yo, en estos momentos. Lo que nos queda es ahora observar el rostro de las familias que a partir de estos momentos van a comenzar a recibir
esos 1.500 pesos, porque muchas veces, y ya existen otros programas de corte social, que incluso se ha denunciado cosas muy lastimosas, muy desagradables, como acciones fraudulentas en la distribución y la asignación de esos pequeños recursos de plan social que ha establecido el gobierno. Ahora, ustedes han tocado también el tema de los precios, que siempre habrá que hablar de los precios cuando nos referimos a la situación económica y de consumo familiar. Ahora, conocemos nosotros, los productores de Foro de Opinión y los amigos televidentes, la ley de libre comercio que hace un tiempo se discutió y se aprobó en el Congreso Nacional, en un Congreso Nacional pasado. Se conocen las intríngulis de esa ley, porque esa ley ha venido a ser una traba para controlar los precios en todos los comercios del país. Por eso ustedes ven que en un supermercado X, usted compra un artículo en 300 pesos. Y en 2 cuadras usted visita otro supermercado, el mismo artículo, se lo vende ese supermercado en 400 pesos, es decir, 100 pesos más del precio establecido en un supermercado que está a apenas 2 cuadras. ¿Por qué ocurre esto? Por la situación de que el supermercado que lo tiene a un precio de 400, 100 por encima del anterior que habíamos visitado, se sustenta en la ley de libre comercio. Te manda a investigar cómo yo adquirí esa producción y cómo yo debo venderla. A lo mejor el que lo tiene a 300 compró una producción X a un precio que lo puede despachar a 300 al consumidor. Entonces, esa es una de las partes que el gobierno del señor Luis Abinader y el propio Congreso Nacional tiene que revisarse en estos momentos, porque es verdad, es posible que un limón en Elías Piña, el transportista lo compre a $1 la unidad. Sin embargo, lo estamos comprando en el Distrito Nacional a 10 y 12 pesos la unidad, ese mismo limón. A consecuencia de que ese limón que le costó un peso en la finca de producción al transportista, ya en el Distrito Nacional a 300 kilómetros de distancia, ha aumentado 11 pesos. Pero eso en el renglón agropecuario. 1000%. En el renglón agropecuario, que no escapa 1000%. También de los precios industrializados, porque no, lo que pasa, la agropecuaria... Se ha establecido con claridad que la cadena de distribución es uno de los factores que aumentan los rubros, todos, en sentido general. Ahora, para concluir con este tema, aquí hay un problema que hay que discutirlo, y es la movilidad económica de la República Dominicana, porque el gobierno no es culpable, ningún gobierno, no lo ha sido nunca, de que a mí me llama el banco y me preste para comprar un carro y yo compro un carro, y que yo comience a comprar combustible que no compraba antes, por ejemplo. Ahora el gobierno tiene que resolver como política pública la movilidad general de la gente, el transporte. Esos corredores que se han detenido, no sé por qué, hace rato el gobierno debió haberlo continuado. La gente que transita, yo transito por la Núñez de Cáceres en un vehículo privado y yo no tengo los inconvenientes que tenía antes. Exacto. Yo transito hoy por hoy la Jiménez Moya y yo transito de manera tranquila. El gobierno debe continuar de manera acelerada con ese proceso de masificación del transporte para que la gente no se vea compelida a tener que comprar vehículos. En el caso de los vehículos, ahora, decía Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, que la banca múltiple solamente dedica un 3% de su capital a la producción. ¿Qué significa eso? Que todos los otros dineros que colocan en el mercado es para, ¿cómo se llama en la banca? Para consumo. Y lo que eso tiene como implicación también. Entonces,
¿Cuándo no ha sido que la clase media ha cargado con todo? Cuando no ha sido. El pobre no gasta porque no tiene. Y los ricos son tacañísimos, no salen ni siquiera de su casa, no. Le echan un tanque de gasolina a su vehículo y eso dura 2 meses ahí. Bueno, se mueve, usted lo sabe, usted es rico también, José Ramón. Pero aquí hay otro tema que es de alta preocupación, Yaniri. Claudio, José Ramón, amigos televidentes. Hay una información, estadísticas, que salieron en el día de ayer. En lo que va de año, señores, aquí han parido 32.000 mujeres de Haití. Ese sigue siendo el negocio del siglo para grupos mafiosos, que la transportan, le cobran un dinero, la traen a nuestros hospitales, y entonces ya tenemos no solamente las 32.000 mujeres, sino tenemos 32.000 nuevos niños y niñas que han nacido aquí en la República Dominicana, a costa, Yaniri, del dinerito suyo que paga sus impuestos, a costa del dinerito suyo que paga sus impuestos, y que ha de suponerse que esa cama que están en los hospitales, esos médicos que nosotros pagamos y esos medicamentos que hay que utilizar, lo aportamos nosotros. Yo no soy de los que esté en contra de que se le dé asistencia médica a ningún ciudadano, mucho menos a los de Haití, que son los que más necesitan. Ahora, todo el mundo conoce que aquí opera una mafia de grupos civiles con militares en la frontera para permitir pasar a estas mujeres en avanzado estado de embarazo, que vienen a parir de manera exclusiva a la República Dominicana y que generalmente se quedan aquí. El propio presidente de la República en un momento determinado se pronunció sobre el particular, pero esa mafia sigue operando por sus anchas, porque ¿cómo se pueden establecer unas estadísticas tan alarmantes como que en lo que llevamos de año, que vamos por la mitad del año, ya hay 32.000 partos que se han hecho a ciudadanas de Haití? Yo quiero que alguien me lo explique. Yo quiero que alguien me lo explique. Pero además, la abundante cantidad de ciudadanos de Haití, de toda clase ahora, porque ahora no el haitianito pobrecito que usted ve trabajando en los residenciales, o que usted ve trabajando en la finca agrícola, o que está trabajando en los proyectos de construcción de vivienda. No, no, no. Es que aquí hay otra clase, una clase rica que ha ido penetrando violentamente a República Dominicana, y usted se encuentra esta cantidad abundante de vehículos de alta gama transitando aquí, gente que ha comprado y ha hecho inversiones importantes. Migración tiene la boca callada con relación a este tema y tiene que darle una explicación a los ciudadanos de la República Dominicana, porque hay proyectos, todo el mundo lo sabe, de las naciones ricas de Europa y de los Estados Unidos, que creen que la solución de Haití está en la República Dominicana. Aquí no ha tenido que tirarse un tiro, pero ellos están instalados todos aquí. Y nosotros los dominicanos no hemos tenido conflicto con nadie en el mundo, pero sí con los haitianos, que duraron 22 años dirigiendo este país, de 1822 a 1844. 22 años estuvieron aquí, hubo que liberarse. Si Duarte sirve para algo, si Sánchez sirve para algo, y si Mella sirve para algo, en este país migración hay que cerrarlo o crear ahí una unidad militar, yo no sé de qué naturaleza, pero este país hay que resolver este tema. Son las mismas autoridades que han ofrecido el dato, las mismas autoridades dominicanas, que han dicho que 32.000 mujeres haitianas han dado a luz en la República Dominicana desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022. Es decir, 9 meses más o menos es el tiempo, pero no dejan de ser alarmantes estas cifras, porque te dice a ti que estás teniendo, y las mismas autoridades piden y llaman a la alerta a las autoridades de salud del Servicio Nacional de Salud, porque entienden que ellos están atados de brazos y manos, que eso lo deben de impedir en la frontera, que mujeres pasadas de los 6 meses de embarazo no le den el paso a la República Dominicana, a menos que tenga una situación real que amerite venir a la República Dominicana. El tráfico al que y el negocio
negocio al que se refiere Rubén, todos sabemos también que existe en la frontera. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, que el Servicio Nacional de Salud dice que mientras ellas lleguen a las emergencias, su deber es atenderlas. Entonces, los que están en la frontera son los que tienen que tratar de poner, óiganme bien, un stop a esto, porque de seguir así ya no habrán camas en los hospitales, en las maternidades para las mujeres dominicanas. 39,000 en 9 meses. Eso es muy, pero muy exagerado. Multiplica 39,000 por 2. Vienen a multiplicar. Hay un dato oculto. Vienen a multiplicar la existencia de nacionales haitianos ilegales en el país. Y en crianza, porque cuando nace hay un dato oculto, porque se ha dado esa cifra. Pero ¿por qué no me dice cuántas fueron las dominicanas que parieron? Para que la gente tenga una idea. Vamos a una pausa. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's.
Fuerza del Pueblo para Bueno, nada. señores, estamos de regreso y eso se escuchó completamente en el aire. Gracias a las personas que desde el inicio están con nosotros y a los que se suman en este momento también. Fíjense que fuera del aire aquí siempre hay otro como programa. otro foro de opinión, otro programa, y se dicen muchas cosas que Imagínese. también el profesor las va a decir en el aire, no se preocupen. Ay, Señores, llegará o ya llegó a la Cámara de Diputados desde el Senado de la República el proyecto de ley de extinción de dominio para que sea aprobado o no, porque son los legisladores quienes tienen ahora en la Cámara de Diputados, son los que tienen la palabra, son los que tienen la decisión de lo que pudiera ser el futuro de este proyecto de ley de extinción de dominio tan debatido, del cual hemos hablado tanto aquí cuando entendemos que debe aprobarse una ley como esta que venga a fiscalizar a mucha gente que no tiene cómo demostrar la fortuna que exhiben, pero sobre todo también a aquellas personas que le han robado un dinerito al Estado, que se han mal ganado un dinero, y yo entiendo, y todo el dominicano entiende que debe devolverlo. Pero ocurre que este proyecto tiene oposición desde ya en la Cámara de Diputados. Hay algunos aspectos en los cuales en el Senado de la República no se pudieron poner de acuerdo los diferentes partidos políticos, y entonces será ahora en la Cámara de Diputados, como se impuso la mayoría del partido oficialista en el Senado, el partido PRM, entonces ahora en la Cámara de Diputados, donde se entiende que hay más partidos representados, es cuando el debate se hará de verdad. Dice Rubén Maldonado como que allá habrá fuego, porque la Fuerza del Pueblo va a ser Oposición rabiosa. Oposición rabiosa. Pero cuando él me dice rabiosa, yo no pienso yo no pienso en perros, yo pienso, porque digo yo, ¿cómo puede ser así? Sí, ahí lo que hay son diputados. Digo que será fuego en el sentido de que allí habrá un debate intenso del proyecto de ley, con el cual los dominicanos estamos de acuerdo. Pero si hay que revisar algunos aspectos, es mi parecer, ustedes tendrán su oportunidad también, que si hay algunos elementos, algunos aspectos que hay que revisar, que más adelante pudieran afectar a la misma aprobación o puesta en ejecución de este proyecto, yo creo que es mejor que se revise ahora que se está en el debate, porque siempre comparo este proyecto con lo que son la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que luego de 3-4 años de su aprobación nos está diciendo la Junta Central Electoral que hay que modificarlos. Yo creo que no queremos un proyecto de ley de extinción de dominio que mañana vaya a pasar por esta misma situación, que tenga que sufrir una modificación porque al final no es aplicable a las circunstancias de la República Dominicana, o un proyecto de ley de extinción de dominio que sea aprobada y que luego el Tribunal Constitucional dice que no procede. O sea que al final hay que revisar esos elementos. Bueno, yo siempre he escuchado que se juzga tanto el hecho como la intención. La intención en este caso con la ley de extinción de dominio es recuperar los bienes robados y mal habidos, diferentes modalidades, ¿verdad? Todo el que está opuesto a la ley en principio para mí es un corrupto. Pero me llama la atención que siendo esta una ley que se había debatido tanto y que de dominio de sectores importantes del país, de los grupos sociales, FINJU, Participación Ciudadana, notables juristas del país, hayan sido esos mismos grupos que una vez conocidos en el Senado hayan comenzado a hacer señalamientos sobre algunos artículos que pudiera hacer que la ley caiga en inconstitucionalidad. Me llama eso la atención porque a nosotros, los ciudadanos que no somos abogados, estos teóricos nos crean mucha confusión a nosotros. En principio, la gente en sentido general lo que entiende es que la ley es para, si yo me robé unos cuartos o trafiqué con un dinero y exhibo una riqueza, se me aplique la ley y yo eso tengo que devolverlo. Evidentemente que en el caso mío, yo soy de los ciudadanos que cree que también la ley
tiene que modificarse en cuanto a los repartos que se hacen con las incautaciones. Hoy hay una información que está en la primera plana del Nuevo Diario que da el administrador o el custodio de los bienes incautados, que dice que todavía tienen propiedades de Quirino y que también tienen todavía bajo custodia propiedades de Figueroa Agosto, de las que quedaron. Porque hay una ley que establece que cuando eso se vende, los capitales que se producen se distribuyen entre diferentes instituciones, la policía, la dirección de drogas, la propia procuraduría, deporte, sí, pero eso no va a los fondos de gobierno, que es lo que yo planteo. Eso debe ir directamente a la cuenta del gobierno. Todo lo que se produzca ahí debe ir a la cuenta del gobierno, porque eso distorsiona en la práctica el manejo de esos bienes. Y creo que junto con la ley de extinción de dominio, que debe aprobarse y deben observarse esos artículos, porque si entra en contradicción con la Constitución, no debe ser, porque la Constitución es la ley de las leyes. Entonces ninguna ley puede estar en contradicción con la Constitución. Si hay alguna situación que eso se pueda corregir, pero que esa no sea la excusa para que en el tiempo sigamos perdiendo tiempo con esa ley. Aquí todo el mundo sabe quiénes son ricos y no saben cómo explicarlo. Y hay gente que anda por ahí, por la calle de Dios, exhibiendo su fortuna que no tiene cómo explicársela a nadie. Vulgares delincuentes, de cuello sucio y de cuello blanco. Muchos delincuentes en este país. Entonces aquí se necesita una ley. Y eso que usted ve que están rabiosos y que defienden con todo ahínco, probablemente sean de los mismos que haya que someter a investigación. Este país tiene que estar claro. No todos somos ignorantes en la República Dominicana. Ahora esta ley está siendo evidentemente bombardeada. Bueno, Y un bombardeo. hoy habrá sesión Sí. en la Cámara de Diputados, por lo que imaginamos que el debate va a iniciarse allí de inmediato. A las 10 de la mañana. Es una situación, como dice Rubén, sumamente bombardeada. Es un momento en que esos sectores creen que esta ley solamente va dirigida al momento, a la situación que se debate en el momento con los actos de corrupción que están sometidos a la justicia, especialmente a nivel del Ministerio Público todavía, y que los tribunales ya están a la espera del primer sometimiento formal para juicio al fondo en el caso de Medusa, que da cuenta hoy que el tribunal está designado, está a la espera de que llegue este expediente allí para comenzar a conocerlo. Sin embargo, cuando nos referimos a la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, también estamos en un craso error. Esta ley está siendo bien observada por la población dominicana en sentido general. No es solamente la denominada sociedad civil. Ahí que no se llamen a engaño, y por eso nosotros la semana pasada decíamos, en lo referente a la ley de extinción, de que la población dominicana, todas sus fuerzas populares, sus fuerzas vivas que están ahí, y deben estar atentas y ponerle su fotografía a todos esos sectores que estarían bombardeando la discusión y la aprobación de este proyecto de ley de extinción de dominio. Me parece que ya esos sectores han comenzado a exhibir su fotografía ante la población dominicana. Sectores políticos que no dejan de ser importantes porque están gravitando todavía en representación de un sector de la población. Digo un sector de la población refiriéndome a quien le eligió, por ejemplo, a nuestros representantes legislativos, los diputados y senadores. Para mí fue muy chocante, por ejemplo, que en días pasados saliera a relucir de que la propia comisión bicameral tenía agendado reunirse, por ejemplo, con el expresidente Danilo Medina y el ex
presidente Leonel Fernández a los fines de presentarle la discusión de este proyecto de ley de extinción de dominio. Aunque eso no se dio o no se ha dado, pues esa información llamó a preocupación a los diversos sectores, repito, no solamente a la denominada sociedad civil, que se denomina representante de los sectores del país, entiéndase, valga la redundancia, la sociedad. Lo que nosotros llamamos sociedad civil en este sentido enmarca todos los sectores, Sí. que son mucho más amplios que esa llamada sociedad civil organizada, profesor José Ramón. No, Bueno, yo se la tiro de una vez a José Ramón porque él es pedagogo, es pedagogo. El profesor sabe Es que no pedagogo. solo son los sectores políticos. Exactamente. Bueno, Miren, así es. yo nací y el chin que crecí, lo crecí en San Juan de la Maguana, en el municipio cabecera. Yo estimando, como la mayoría de nosotros habla de números y de estadística, yo estimo que una gran cantidad de los solares del casco urbano del municipio de San Juan de la Maguana no tiene título, porque fue aquella distribución que se hacía a través de la sala capitular y a un regidor le entregaban 2 o 3 solares y él los vendía para adelante, pero nunca han sido titulados. Ahora lo vende otra gente. Exacto. Entonces, a un regidor en San Juan se le dio un solar, él lo vendió para adelante y Rubén, Claudio, Yaniri, bueno, Yaniri es de San Cristóbal, le compraron a un tercero y construyeron ahí, hoy tienen una vivienda de 7 u 8 millones de pesos. Es decir, él no tiene un título. Y la manera en el que él lo recibió fue de manera irregular porque el regidor no tenía autoridad para transferir ese bien, porque era intransferible. Y cuando el ayuntamiento te da algo, se hace intransferible. Entonces, con esta ley, un individuo que compró su solarcito, que construyó ahí, puede ser perseguido y decomisado su bien. Bueno. A eso es lo que hay un sector que no tiene, Rubén, nada que ver con la corrupción, que no tiene nada que ver con proteger los bienes ilícitos adquiridos, que tiene preocupación. Y cuando tú te sientas y escuchas a Nacé Perdomo y escuchas a otros juristas, te dice, aquí hay cosas que hay que ponerle atención. La ley se necesita en la República Dominicana, sí, pero cuidado si esto se convierte en el tiempo de nosotros, comunista preso. Después cuando el comunismo dejó de ser el cuco, entonces vino el narcotráfico. Entonces, tú eres narcotraficante y a cualquiera le hacía un expediente de narcotráfico que no se le podía cobrar, pero ya estaba estigmatizado. Ahora te persigo por corrupto, independientemente de que tenga o no tenga prueba, y puedo atacar a tus bienes. Entonces, cuidado con eso, esa es la preocupación que tenemos. Todos esos bienes tienen solución, dependiendo del interés de la autoridad municipal de San Juan. Y más si hemos visto, por ejemplo, jamás me imaginé que Palacio, jamás me imaginé que los terrenos de Palacio no tenían título, ya fueron. Ya fueron titulados. Ya tiene título por fin el Palacio Nacional. Sí. Señores, vamos a una pequeñita pausa y en breve retornamos con la parte final de este foro de opinión. El Infotep capacita para el progreso. Con un nivel de satisfacción del 97% entre las empresas y los participantes a quienes prestamos servicios, el Infotep cumple con su misión de capacitar para empleos de calidad. Ven al Infotep, donde capacitar es progresar.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, de verdad que lo que ocurre aquí fuera del aire es impresionante. Aquí todos opinan, el productor, los camarógrafos. Esto es increíble. Miren, señores, hay que hablar de un tema importante y que yo sé que a raíz que vaya acercándose la campaña electoral va a tomar más auge, que son los fondos que reciben los partidos políticos para las campañas electorales. ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Por qué tenemos nosotros los dominicanos que aportar dinero a las campañas electorales? Esas son interrogantes que yo sé que se hacen ustedes, pero que Rubén Tejeda, ¿verdad?, tiene algo muy importante que decir sobre el tema, porque a él le encanta el tema de campaña electoral, porque es que él cree que nosotros no tenemos que darle a los partidos. Los fondos a los partidos tienen su historia y tiene nombre y apellido. El proponente de eso fue el doctor Peña Gómez, evitando la penetración del bajo mundo, el quehacer político y la inversión de capitales, bien habido también del empresariado. Hoy hemos visto que políticos se han convertido en empresarios y empresarios se han convertido en políticos también. Se parió una ley en la que se le da unos fondos, se le regala unos fondos a los partidos, y en el discurrir del tiempo se ha demostrado que los partidos siguen recibiendo fondos del narcotráfico y siguen recibiendo fondos del empresariado. Vale decir que no valió la pena. Si se hace una retrospectiva y si tuviéramos un ejercicio político responsable en el país, esos fondos deben desaparecer. Anteriormente, el que militaba en un partido político lo pagaba, lo cotizaba, sacaba de su dinero y le daba una cuota a su partido. Pero la corrupción ha ido cambiando todo eso. Yo no sé ahora si los fondos de los partidos políticos puede ser la manzana de la discordia, que porque no sé por qué ponen como ejemplo a la manzana, o es el bizcocho de la celebración. Yo creo que esta última parte es la que le corresponde a los partidos, porque celebran, y la gente se mata, porque la Junta le reconozca a su partido, porque eso le asegura unos millones de pesos todos los meses. Y hay gente por ahí que tiene partidos políticos, partiduchos, que lo tienen para negociar en cada campaña electoral y le ha ido muy bien. Esa gente han comprado locales, andan en buenos vehículos, tienen oficinas bien climatizadas y, en fin, tienen una holgura con el dinero que pagamos nosotros de impuestos. Que hay que ir desmontando todo este tipo de carga que tiene el Estado dominicano y que presiona los bolsillos del ciudadano. La Junta Central Electoral ha madrugado con el tema desde el principio, con el tema de la discusión de la modificación de la ley electoral, pero nadie le hace caso. Ahorita vamos a alegar fraude, ahorita vamos a alegar todo tipo de cosas. Sin embargo, los partidos políticos que de manera irregular la Junta consulta. Eso es como lo que está diciendo Claudio. Vamos a consultar a Danilo, vamos a consultar a Leonel. Usted no hay que consultarlo para eso. Es una ley, se supone que debe discutirse y debe acogerse.
Porque si tú le vas a poner el queso al ratón, tú no puedes pensar que tú vayas a comer queso, el ratón se lo va a comer. No, lo que pasa es que Eso es lo que pasa es que al llegar a la Junta Central Electoral, el presidente Román Jaques ha entendido que no son aplicables esas leyes y que por tanto se amerita una modificación urgente, dice él. Cuando él se refiere a urgente es porque él le está diciendo a los legisladores y también a la clase política que debe ser antes del proceso electoral. Lo que yo no quiero, Rubén, más que se alegue fraude, que aquí siempre se alega fraude. Aquí el que pierde le hicieron fraude. Siempre, ¿Y tú crees que la urgencia es porque lo diga el presidente de la Junta? ¿O tú piensas que los legisladores no lo saben también? Pero no le prestan atención. Ese es parte del juego, porque se benefician de ese desorden. Es tan simple como eso. Bueno, pero se necesita, y después que ocurran los problemas, sobre todo en las elecciones municipales con los regidores, que no se quejen. Mire, Rubén, nos dice producción que tenemos un minuto nada más, y me gustaría aprovechar para que, por favor, producción, la foto que pusimos ayer, mire, ayer estuvimos aquí hablando de que los muchachos que ganaron en San Cristóbal la Serie del Caribe Pony 2022 se iban a quedar por los boletos aéreos. Ya gracias a la intervención que hacíamos aquí, Eduard Tavares y yo, que hacíamos esta intervención y tratábamos el tema, ya me informan desde Banreservas que aportarán 500,000 pesos para que estos muchachos puedan viajar al Mundial de la en Texas, en los Estados Unidos, a finales de este mes de julio. Es una buena noticia, y qué bueno que en este foro de opinión seamos gestores de estos aportes importantísimos. Regocijados todos. Así es. Señores, hemos llegado a la parte final de su espacio Foro de Opinión. Mañana es otro día y Dios mediante nos volveremos a encontrar. Les invitamos a que continúen con la programación de Teleradio América. Pasen todos feliz resto del día.